Debo haber tenido unos 14 años. Estaba sentado, se supone, en la terraza de mi casa en Valparaíso, Valparaíso Viña, y de pronto el cielo comienza a tomar una textura muy extraña. Parecía más bien la piel de un estómago. Algo le pasa a este estómago, comienza a degradarse, a corromperse. Hay una herida que se abre, sale pus, y junto con ello nace un ejército de hombres a caballo que vienen cabalgando con lightsabers, comandados por Cristo. Inmediatamente pienso en el apocalipsis, se acabó todo, me habría encantado tener un hijo, haber tenido familia, y estos seres se derramaban como lava sobre el océano. Esta caída de seres que se derramaban desde esta herida abierta en el cielo produjo una gran ola, una ola enorme de color verdoso. Esta ola produjo un gran maremoto y yo entré a mi casa muy asustado para salvar a mi mamá, que estaba adentro. Mi mamá entra en pánico, salimos corriendo y cuando yo estoy en la calle descubro que no tengo peso y trato de huir aferrándome a rejas, tratando de alcanzar las hendiduras en el suelo, en la vereda para conseguir avanzar algo. Cuando miro hacia atrás, mi mamá estaba muy agotada y me di cuenta que ella no iba a poder escapar de esta ola que venía subiendo, arrastrando edificios, traía postes. Y decidí tomar a mi mamá de la mano, entrar a la casa y esperar que terminara todo. No, me parecía menos terrible que dejarla abandonada. Y nos abrazamos y comienza a subir el nivel del agua. Era una sensación muy extraña de estar a la vez limpiándome, pero sabiendo que iba a morir. Pero de pronto descubro que hay una mano que sale desde mi estómago. Es una mano que está enojada conmigo. Yo sé que esta mano sabe cosas de mí. De alguna manera la odio y de alguna manera ella me odia a mí también. Todo culmina con esta mano agarrando una cuerda que viene desde el cielo y comienzo a trepar y no estoy yo tomado de la cuerda, es esta mano que sale, que es un antebrazo que sale del ombligo, y quedo suspendido, colgando, laxo, sobre un océano completamente calmo, pero con una paz particular. Mi nombre es Jorge Bradit y soy escritor.